haciendo investigaciones sobre la herencia de las tradiciones indígenas en la cultura cubana actual. Es un tema que desde que comencé a abordarlo fue muy difícil, era muy desconocido. Yo traté naturalmente de tener este enfoque en un contexto de investigaciones que existían en Cuba en los años 80 y 90, donde no aparecía este aspecto de la realidad de lo indígena en la población cubana del momento. Es decir, eso no se investigaba. Todavía el indio muerto, la arqueología, en los medios científicos, eso era todavía lo que predominaba. Luego fue muy difícil empezar a abordar este tema, porque la idea de la extinción del indígena en Cuba, como en otras Antillas, está muy arraigada todavía en los medios académicos, incluso en la docencia y por supuesto en la tradición popular, sobre todo en las ciudades, no así en el campo. Me basé primero que todo en los trabajos del doctor Manuel Rivero de la Calle, antropólogo, que fue el primero que trató finalmente en los años, fines de los años 70 y fines de los 60 y principios de los 70, determinar mediante análisis de sangre, mediciones antropométricas a un sector de la población en Cuba. Fue el primero que publicó un trabajo sobre la herencia, la pervivencia indígena en la población de esa región, en Yateras, en la región oriental. Tenía sus antecedentes, naturalmente, en los años 50 y otros trabajos, pero bueno, después de la Revolución, este fue el trabajo más importante, el trabajo de Rivero de la Calle. Basado en eso, precisamente, comencé yo a hacer investigaciones tratando de comprobar efectivamente que no hubo tal extinción de los indígenas en Cuba. Se decía, por ejemplo, es la cifra aceptada comúnmente de manera oficial, que había alrededor de 200.000 indígenas a la llegada de Diego Velázquez en 1511, pero cuando yo empecé a trabajar las cifras, los censos y numerosos detalles, una investigación no concluida aún, tengo ya alrededor de 675.000 el promedio de población indígena en Cuba en ese momento. O sea, en el momento en que llegó Velázquez con sus 90 hombres, sus 90 peninsulares. He tratado de ver el alcance de las armas, la efectividad de las armas que traían los españoles. He tratado de ver el alcance de las epidemias, qué mortalidad pudieron haber tenido, de la hambruna, de las muertes por hambruna, por suicidio, todas esas causas que siempre se han mencionado en la literatura tradicional para sustentar la idea de la extinción, pero realmente ninguna de esas causas me dan la posibilidad de que hubieran muerto 675.000 indígenas en unos pocos años, como se dice. Eso es absolutamente ridículo, imposible, pero una mentira repetida en la historia, y repetida, se ha hecho en la conciencia de la gente una realidad. De manera que por ahí empecé mi trabajo. Han sido numerosos los trabajos que he tenido que abordar para considerar todos estos temas. Por ejemplo, trabajé este tema de la supuesta extinción indígena, trabajé el tema de la extinción del indígena, eso sí, en los textos de historia de Cuba. Eso sí, esos textos de historia que se le enseñó a la población en Cuba desde el siglo XIX hasta casi actualmente, porque desaparecieron, todo el enfoque que se da de la historia de Cuba en esos textos, efectivamente, ahí sí murió el indio. Esa sí es la realidad. He tratado también el tema de el reflejo del indígena en la literatura cubana, en la historia de la literatura cubana, que voy a detenerme un momentico en eso. He tratado el tema de la herencia o el reflejo del mundo indígena en las artes plásticas en Cuba, pintura, escultura, sobre todo. Hay algunos elementos de arquitectura, pero muy pocos, pero los hay también a lo largo de toda la historia, sobre todo siglo XX. He tratado el tema del reflejo del mundo indígena en la cinematografía actual, la creación cinematográfica,
sobre todo la más reciente, los últimos 10, 15 años, la herencia indígena en la conciencia espiritual también, y la herencia indígena en la música tradicional popular cubana, que fue mi última investigación, que también es muy polémica. Yo, como no puedo hablar sobre todos estos temas, naturalmente he decidido algunas pinceladas al tema, por ejemplo, de la tradición o el reflejo del mundo indígena, de la conciencia de lo indígena en la literatura cubana. Por ejemplo, en Cuba yo estudié filología, y en la carrera de filología, en la parte de literatura cubana, se dice que donde único aparece, el único momento de la historia de la literatura cubana donde aparece el tema indígena es a mediados del siglo XIX, en un movimiento común en América, movimiento indigenista en la literatura latinoamericana, y en Cuba se ubica muy acomodaticiamente ese tema a mediados del siglo XIX. Y se le llama siboneyismo porque fue un movimiento de algunos poetas, narradores, que se autodenominaron siboneyistas, del nombre de Siboney, uno de los... Era mucho más reconocido el nombre Siboney en el siglo XIX que taíno entre la gente. Y en Cuba. Y yo, al estudiar ese movimiento, al estudiar ese fenómeno, me di cuenta que efectivamente no se trataba de un movimiento puramente de inspiración literaria, sino que eso iba mucho más allá. En primer lugar, encontré expresiones de reflejo del mundo indígena desde un poema que se escribió, lo escribió un fraile español que estuvo en Cuba cierto tiempo de visita, después se dirigió hacia la Florida, aquí en América del Norte, que precisamente escribió un poema titulado La Florida, porque realmente él estuvo muchos años aquí en la Florida, pero antes de llegar aquí pasó por Cuba, salió de Haití, actual Haití, pasó por Cuba, estuvo un tiempo ahí, recorrió la isla y después vino a la Florida, donde estuvo muchos años. En ese poema, un extensísimo poema, cuando la parte que trata de Cuba, es asombroso ver cómo él narra, es un poema prácticamente épico, narrativo, donde él cuenta su encuentro con la población de Baracoa, por ejemplo, cuando estuvo en Baracoa. Y la población de Baracoa, estoy hablando 1597 o 98, o sea, fines del siglo XVI. Y la población que él se encuentra en Baracoa, que lo recibe con mucha algazara, muy bien, a él y al resto de los españoles que venían con él, eran indígenas, eran los indígenas de Baracoa, con quienes ya se entiende, ya puede comunicarse, no especifica que es en español, pero a él le gustó entrevistar a los indígenas más viejos, porque quiso saber, como clérigo al fin, en qué creían, cuál era la religión de esa gente. Y entonces describe cosas, detalles de las tradiciones indígenas muy interesantes de la religión indígena, como por ejemplo el culto al arco iris, cosa que hasta este momento no había aparecido en ninguna descripción de cronistas había aparecido ese detalle. El culto a las piedras, el culto a la arena de la playa, del río. Y así va describiendo una serie de detalles en esa entrevista que él sostiene con los viejos indígenas, con los más viejos de la población indígena, que le cuentan eso. Se detiene largamente un hermoso poema, se detiene largamente en versos maravillosos a describir el proceso del casabe. Me llamó muchísimo la atención, poderosamente la atención. Era muy fuerte, naturalmente, imagínense, era la base alimentaria, el casabe. Se detiene a describir, muy interesante, el criollo. ¿A qué le llama el criollo? Bueno, sí, efectivamente, al mestizo, al que ya existía como mestizo, y al nacido de españoles y que vivía en Cuba, y que ya estaba desarraigado de lo peninsular. Y esa descripción es maravillosa. Se detiene a comentar acerca
de la cantidad de oro que todavía se producía en las minas en Cuba, cuando según los textos de historia ya para esa fecha no existía oro en Cuba, ni remotamente. Y él incluso da cuenta de la cantidad de oro que se obtenía todavía en las minas, a través de esclavos africanos en muchos casos. De manera que en ese poema vemos numerosas costumbres de comidas, tradiciones indígenas y la vida del criollo. Ese es el primer texto literario, el primer testimonio de esta transculturación, de esta vida indígena en Cuba. Y recorre la isla desde oriente hasta occidente. Y este es el fenómeno que él refleja. 10 años después aparece el poema, sí conocido por la literatura, porque este primer poema que les acabo de mencionar todavía no se ha publicado, eso se encontró en archivos y no se ha estudiado todavía. Pero este otro que les voy a mencionar se llama Espejo de Paciencia, publicado en 1608 por Silvestre de Balboa, un descendiente de españoles en la provincia de Camagüey, Puerto Príncipe se llamaba entonces, que describe una acción, en fin, una acción épica que ocurrió cuando ciertos piratas secuestraron a un obispo, al obispo Altamirano, en fin, tuvo una serie de hechos en la región de Manzanillo y Bayamo, y él describe cómo fue rescatado por el pueblo ese obispo de las manos del pirata. Y también en ese largo y hermoso poema de Silvestre de Balboa, que repito se llama Espejo de Paciencia, 1608, hay un sustrato de vida indígena en la población que describe el poeta. Hay un sustrato, es decir, es una población que vive con un ambiente, en un entorno material y cultural todavía muy indígena. Después aparece efectivamente el tema de lo indígena a lo largo de la literatura cubana en poemas, en algunos cuentos, en fin, en las tradiciones orales que son las que nutren a esta literatura popular. Finalmente, a mediados del siglo XIX, se encuentra este fenómeno que hay un boom en la literatura del tema indígena, efectivamente, y ahí se describen hechos asombrosos. Se dice que eso es resultado de una corriente romántica, el movimiento siboneyista, pero realmente lo que hay es una notable conexión de estos poetas. Cuando se investiga la vida personal de estos poetas, como Fornaris, como Nápoles Fajardo, llamado el Cucalambé, cuando se investiga la vida de ellos, uno inmediatamente encuentra que tienen profundas conexiones con los campesinos de las regiones donde viven. Fornari es de Bayamo. Su madre, él cuenta, le contaba sobre los caciques y le contaba sobre los indígenas que vivían ahí, las tradiciones. Juan Cristóbal Nápoles Fajardo igualmente es un hombre que vive monte adentro, lleno de costumbres. Él describe su ajuar, él describe su bohío, su hamaca, su casabe. Todo el entorno que le rodea es aún muy indígena, como lo es todavía hoy día el lugar donde vivió Nápoles Fajardo. Incluso su mujer era una indígena del norte de Camagüey, era una descendiente de indígenas del norte, y él la describe así como tal. Y, en fin, no hay tiempo, lamentablemente, para leer algunos versos de la poesía de Nápoles Fajardo. Tengo que pasar entonces a otro tema. Eso lo vi en la literatura, y después de esa etapa del siglo XIX, el indígena en Cuba, la imagen del indígena, siguió siendo también símbolo del cubano, de lo criollo, de lo nacional, incluso de lo patriótico. Sería muy largo hablar sobre todo esto. El otro tema que también es importante fue cuando descubrí una ceremonia muy conocida, pero nadie la había estudiado a profundidad en Cuba, llamada espiritismo de cordón, y encontramos que efectivamente esa ceremonia provenía de las tradiciones de los areitos de curación colectiva. Es una ceremonia que todavía existe, muy popular, sobre todo en la región oriental,
donde los participantes se dan de la mano, son 20, 30 personas, pueden ser hasta 300 personas. Yo asistí a una de ellas en donde había alrededor de 300 personas. Hacen un círculo, se dan de la mano, invocan la presencia de los espíritus de los antepasados, los enfermos se colocan en el centro del círculo y después empieza a marchar y hacen unos pasos de danza acompañados por un guía que es el que canta el estribillo principal y después el coro responde. Se produce una forma responsorial de música. Es una música producida por el canto, sonidos guturales muy extraños y al mismo tiempo el sonido de las pisadas en el piso, dando este tipo de avance, este tipo de movimiento en la danza. Constantemente van haciendo así, una danza que empieza muy despacio, toma su gran velocidad intermedia y termina abruptamente. Nosotros hicimos primero, vimos cómo era que la Casa Oviedo, los que estuvieron presentes en el momento, describieron los areitos. Diseccionamos esas descripciones y las llevamos a esta danza. Y fuimos haciendo la comparación. Efectivamente es asombroso cómo hasta en los detalles mínimos en Cuba se conserva esa danza que es de tradición indígena, con una acción chamánica después sobre los enfermos para su curación, una acción chamánica, se le puede decir, adivinar qué es lo que tiene, dar recomendaciones en el momento en que ya los espíritus están presentes, y eso existe todavía en muchas partes en Cuba. Yo tengo un documental hecho sobre eso, hay un libro también sobre eso, y fue muy interesante. Entonces, el estudio de la danza y de la música en esas ceremonias, que repito, describe exactamente lo mismo que hacían los taínos en sus areitos, me condujo a buscar, a encontrar determinados elementos de la música tradicional popular cubana que efectivamente eran de tradición indígena. Es decir, me introduje entonces en los orígenes de la música tradicional popular en géneros como el son, el nengón, el quiribá, que son géneros primigenios de la música tradicional, cuyos orígenes se pierden en el siglo XIX y que cuando se analizan estructuralmente, también, al igual que la danza de los areitos, pues tienen los mismos elementos de la danza. ¿Qué hice? Hice un estudio comparativo de la música indígena en América, desde los indígenas del norte, Centroamérica, Suramérica, sobre todo el área de la selva amazónica, y los aruacos, que todavía tenemos grabaciones originales de las comunidades que todavía viven en estadios de comunidad. Y ese estudio dio lugar a elementos interesantísimos, porque también junto con eso hice un estudio paralelo de la música que pudo haber venido de África a Cuba. Entonces utilicé grabaciones de las regiones de África, de la música típica de regiones de África, lo más antigua posible. ¿Cómo pudo haber sido la música del siglo XVI? La música de la región Bantú, Congo, Angola, la música de la región de Nigeria, que fueron los que más abundantemente llegaron a Cuba. Hice al mismo tiempo una comparación con la música hispana traída del siglo XVI, a partir de grabaciones de música, de antiguas músicas españolas del siglo XVI. Las sardanas, las seguirillas, son géneros que ya prácticamente no existen, pero que hay grabaciones de eso. Bien, para no cansarles, el análisis estructural de esa música, lo primero que me dio fue como resultado que existe un patrón rítmico que los músicos identifican como corchea, semicorchea, en compás de 2x4, que es la esencia de la música indígena de América. Ahí está la esencia, en cuanto a ritmo. Y ese patrón rítmico no existe en la música que vino de África, en ninguno de sus géneros.
ni en los cantos para recibir cacería, ni en los cantos de ceremonia de ninguna índole de iniciación, ni en los cantos para niños africanos. La música española, tampoco en ninguno de sus géneros hay algo parecido a ese ritmo. Sin embargo, sí me lo encontré en el norte de Estados Unidos, en algunas comunidades indígenas, en la música de algunas comunidades indígenas. Me lo encontré también en Sudamérica, me lo encontré en estos géneros de la música tradicional popular cubana, el son, que después se lo transmitió a la guaracha, después se lo transmitió al cha-cha-cha, al bolero y a otros géneros hasta llegar a la salsa actual, por supuesto. Si lo tiene el son, lo tiene la salsa. Esa célula rítmica, grosso modo, es la que repite los instrumentos maraca y guayo, casualmente. Tanto la maraca como el guayo, cuando hace cha, chiquicha, 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 ese es exactamente más rápido o menos rápido el patrón rítmico de tradición indígena en nuestra música. Naturalmente todo esto está acompañado de un análisis de las regiones de Cuba donde surgió esa música, qué población había, cómo eran las costumbres, qué tradición había, hasta llegar incluso a la arqueología. La arqueología demuestra que las regiones donde nacieron estos géneros musicales en Cuba eran lugares donde había densidad de población aborigen. El español llegó tarde históricamente, el africano llegó tarde históricamente a esas regiones. Y todo eso fue lo que conformó la tesis de que efectivamente esa música tan antigua tiene elementos de tradición indígena. Posteriormente se fueron incorporando elementos de la tradición musical hispana, el uso de la vihuela, etc. Posteriormente el negro se incorporó, el africano se incorporó a esa tradición musical, hizo algunos aportes, asimiló los instrumentos indígenas, lo reprodujo el patrón rítmico indígena. Incluso se produce cuando la música de África y de España llega a América, se produce un cambio de los compases, una binarización de los compases, porque la música indígena es de compases binarios, 2x4, 4x4, y lo que viene de España y de África es ternaria, es de 3x6, etc. Y está demostrado que se produce incluso una asimilación, el hombre que viene de allá a este continente, esa música la asimila y cambia, y se adapta al compás binario. Yo no les voy a decir todos los elementos, solamente les he mencionado estos dos, el elemento del patrón rítmico y el elemento de los compases binarios. Pero son muchos más que aparecen en la tradición musical cubana. Voy a poner entonces... Oh, luna, préstame tu resplandor. Bien, eso que acaban de escuchar, por supuesto, no es esta música a la que me estoy refiriendo, pero es el contexto de una población de tradición indígena muy fuerte en Yateras, en Cuba, en la región montañosa, que también cultiva esta música tradicional popular. Este es un canto donde, como ustedes están escuchando, se hace una invocación, qué casualidad, campesinos cubanos, pero se hace una invocación al sol y a luna. Yo trabajo con la luna, yo trabajo con el sol. Sol y luna, préstame tu resplandor. Es decir, cuando dice trabajo, es un trabajo espiritual. No es que se esté trabajando bajo el sol y bajo la luna, no, no. Es un trabajo espiritual, se está haciendo una invocación a ese astro. Señores, y esto es actual. Yo trabajo con la luna, yo trabajo con el sol. Esa es la invocación que hace el que está guiando los cantos y ustedes verán cómo el coro le responde exactamente igual. Yo trabajo con la luna, yo trabajo con el sol, sol y luna, préstame tu resplandor. Yo trabajo con la luna,
trabajo con el sol, sol y luna, préstame tu resplandor. Yo trabajo por la luna, yo trabajo por el sol, sol y luna, préstame tu resplandor. Y así ad infinitum, típico de la tradición musical indígena cuando es invocación a espíritus para hacer alguna labor de curación, etc. Esa misma comunidad genera esta música también. Se oye mal, tiene salto. Que te lo dije un día, que mi corazón, que no te importa nada. Que te lo dije un día, que mi corazón, que no te importa nada. Con aquel amor feliz, yo hallé mi cama, como una copada. Con aquel amor feliz, yo hallé mi Very cama. necessary we have a session in Baracoa. El amor que hiciste, solo fui feliz, solo la madrugada. Ese es el solista. El amor que hiciste, Y después viene el coro que le responde. solo la madrugada. Es el mismo esquema, solista, coro, canto responsorial. Fue porque quisiste, porque te dio la gana. Ya. Tú me traicionaste, fue porque quisiste, porque te dio la gana. El amor feliz que yo solo ya te di, y tú me lo quitabas. El amor feliz solo ya te di, y tú me lo quitabas. Con aquel amor feliz, tú me Once it traicionaste, starts, solo goes de all night. madrugada. Several days. Solo aquel El otro detalle Start interesante. roasting at midnight. solo de madrugada. Ahí viene el coro. Yo soy papay, vengo de la goma. Y dice así. Oye, mira, sale en el documental. y ya no me queda nada conmigo con aquel amor. Solo de madrugada, pensando